Bienvenidos a nuestra Georgia, hoy desde Haití, porque estaremos hablando de los retos que sigue enfrentando este país después del devastador terremoto del 2010 y del reciente paso del huracán Sandy. También conoceremos cómo dos organizaciones de Georgia llevan la batuta en los esfuerzos de reconstrucción, los voluntarios latinos que aquí se encuentran y una entrevista exclusiva con el expresidente Jimmy Carter, su inquebrantable espíritu, su lucha por los derechos humanos y lo que piensa de una posible reforma migratoria en Estados Unidos. Esto y más a continuación. Nos encontramos en Leogán, epicentro del devastador sismo que en enero de 2010 destruyó más de 100,000 viviendas. De los 2 millones de sobrevivientes, todavía quedan más de 400,000 en condiciones de provisionalidad. Hemos sido invitados por Hábitat para la Humanidad para conocer de cerca el proyecto Carter en esta localidad, donde los voluntarios ya han construido 155 casas y trabajan en 145 más, las cuales son resistentes a terremotos y huracanes. Esta tierra pertenece al Estado y según el alcalde, ellos están abiertos a facilitar terrenos a organizaciones no gubernamentales como Habitat para construir casas para la población. La gente perdió sus viviendas después del terremoto, abandonó el centro de Leogán y se dedicó a trabajos de agricultura, y como hay tanta tierra en Leogán, la municipalidad y el gobierno nacional están abiertos a conceder este espacio para construir este proyecto. Desde hace 29 años, el expresidente Carter y su esposa Rosalind trabajan en un proyecto de construcción residencial anualmente, junto a esta organización sin fines de lucro, y lo hacen alternando entre Estados Unidos y el extranjero. Este año han hecho una excepción y de manera consecutiva han decidido ir a Haití, debido a la profunda necesidad de viviendas que esta nación tiene. El programa de Habitat varía y responde a la situación y el contexto actual. Obviamente aquí en Haití estamos respondiendo al desastre del terremoto hace 3 años. Entonces, nuestro programa se adapta para esas condiciones. Mientras el mundo se distrae para otras cosas, yo creo que nuestro deber, nuestra responsabilidad tiene que ser de seguir enfatizando y visibilizando las necesidades aquí. Y una vez que se hace eso, entonces ojalá que eso se motiva a que la gente vaya donando, apoyando, hablando con sus gobiernos, ayudando a orientar las políticas para que podamos seguir ayudando al pueblo haitiano. En cuanto a cómo se califica, digamos, un beneficiario para recibir una casa de hábitat, normalmente la gente tiene que mostrar su necesidad y tiene que mostrar capacidad o disposición de colaborar. Necesidad se define en base a la comunidad, o sea, nosotros trabajamos con las organizaciones de base de las comunidades para que entre ellos puedan identificar las familias más vulnerables, digamos. No somos nosotros necesariamente que escogemos o seleccionamos las familias, sino la comunidad misma. Oh, welcome to my house. Thank you. Welcome. Thank you. Okay. How are you? I'm fine, and you? Fine, Mariela. Oh, Mariela. Josefa y su familia recibieron una de las casas construidas por el proyecto Carter del 2011. Un hogar pequeño pero seguro, el cual poco a poco ha ido ampliando, construyendo otras áreas. Let him sit down. Oh, no. Oh, like the living room. Exactly. María forma parte de las familias que esta vez recibirá una casa. Cuando vino el Habitat, yo no trabajo, pero ahora consigo casa. Le doy gracias a Dios. Me gusta la casita porque no tengo hijos, no tengo marido. Para la construcción de esta urbanización en el sector de Leogán, conocido como Santo, fueron necesarios más de 50,000 bloques de concreto.
1.700 láminas de madera plywood y más de 790 kilos de clavos, entre otras cosas. Lo que es difícil de medir es la dedicación, el sudor y el entusiasmo que han aportado los voluntarios que aquí vinieron, aproximadamente 80 de ellos residentes de Georgia. Este esfuerzo ha congregado a más de 600 voluntarios de Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. Hemos conversado con varios hispanos y nos contaron el por qué han querido venir aquí a dar una mano. Después de la pausa. A cada voluntario se le entrega un equipo básico como este, donde la seguridad es esencial. Veamos lo que tiene. Casco, anteojos de protección y un par de guantes para ponerse manos a la obra. La labor de construir un techo para estas familias haitianas que perdieron lo poco que tenían fue un llamado humanitario al que no pudieron resistirse los voluntarios convocados por Habitat y el Centro Carter. Esto es un ejemplo muy grande porque esto es el servicio, ¿verdad? Enseñarle a los jóvenes el servicio es lo que llamamos amor incondicional. Entonces nosotros debemos de dar a la comunidad más allá de nuestras posibilidades, ¿verdad? Mientras que al mismo tiempo crecemos, no solamente como individuos, sino como comunidad, como familias. Entonces venir aquí y redactar las posibilidades, las oportunidades que hay, ¿verdad? Es Haití, pero también está dentro de nuestras comunidades, dentro del país. Ricardo, tú viniste el año pasado y has visto entonces el progreso y cómo está la urbanización que ayudaste a construir. ¿Qué sientes cuando ves a la gente viviendo en sus casas, que la está arreglando, que está manteniéndolas? Esto es increíble porque cuando llegamos el año pasado había 55 casas, ¿verdad? Nos impresionó ver tanta destrucción en Puerto Príncipe, ¿verdad? Y otras ciudades, pero llegar aquí y ver el nacimiento de una población, ¿verdad? En Santo, con 50 casas, después venir el año pasado y construir otras 100, ahora regresar y ver a la gente que lo está habitando, esto te emociona. Yo ya quería llegar aquí y antes de empezar a trabajar ver esa gente viviendo ahí, ¿verdad? Los niños, las familias, es increíble. Para Carla, quien ha participado de otros proyectos de construcción del expresidente Carter, la situación de pobreza que ha visto en Haití ha sido peor de lo que esperaba. Muchísimo el nivel de pobreza, cómo viven. He estado en muchos lugares pobres, empezando por India y otros, pero nunca había visto cómo viven aquí. Es la misma impresión que tiene Emerson dos Santos, brasileño radicado en México. Una cosa es ver la necesidad por la tele, ¿no? Pero cuando estás aquí se da cuenta que el negocio es mucho más complejo de lo que imaginamos. Entonces realmente es algo que vemos que el país necesita algo mucho serio aquí siendo hecho, como ese que estamos haciendo hoy. Una de las consignas de esta organización es que Habitat crea adicción. Es por eso que nos hemos encontrado con tantos voluntarios que han participado en estos proyectos más de una vez. Tal es el caso del colombiano Eduardo Caballero, que fue designado como capataz. A mí me han dado bastante y por eso yo también le quiero dar a la comunidad lo que puedo. Y hasta para los propios directivos de la organización, este esfuerzo cobra otro significado cuando trabajan hombro a hombro con un miembro de su propia familia. Tori Nelson trajo a su hijo para que experimentara lo que es el servicio a los demás. Es mostrarle a él la importancia de ese trabajo. Porque si nosotros como adultos no lo modelamos, ¿cómo es que ellos lo van a aprender? Y también, no solamente que él vea a mí, sino que él también vea a los demás gente que están aquí. Mi jefe está aquí, el jefe de mi jefe está aquí, el expresidente Carter está aquí, presidentes de empresas están aquí, otra gente, estudiantes también están aquí. Entonces, él puede ver que hay buena gente que están comprometidos. Entonces, para mí personalmente es importante que él lo vea. It's a wonderful way to share some
Es una excelente manera de compartir. Algunas personas tienen orígenes muy humildes y están empezando a establecer un hogar y una familia o un negocio. Y para nosotros es un trabajo maravilloso, un trabajo honesto. Uno se siente muy bien trabajando con los futuros propietarios. Si bien los próximos residentes de esta nueva urbanización son personas que llevarán una modestísima vida, nos encontramos que entre quienes están construyendo las viviendas hay ricos y famosos. Aparte del expresidente Carter, su esposa Rosalind y 2 de sus hijos, se encuentran los cantantes de música country Trisha Yearwood y Garth Brooks, y hasta el director ejecutivo de una importante multinacional. Es una parte de nuestra cultura corporativa contribuir con la comunidad. Estamos presentes en 58 países del mundo y tratamos de ayudar a todos los países con los que hacemos negocios y participar no solo aportándoles nuestros productos, sino también nuestro tiempo. La singularidad de este proyecto que lo hace tan grande es que puedo traer conmigo a algunos de mis empleados para que vivan la filosofía filantrópica de la empresa. Además, tienen la oportunidad de trabajar directamente conmigo y yo con ellos. Es una excelente forma de relacionarme con mis empleados y motivarlos, y también ellos se sienten entusiasmados de estar aquí y de hacer equipo para ayudar en esta parte del mundo. Después de una larga jornada de trabajo, nos vamos de regreso al campamento. Al volver de la pausa les mostramos la comida, las carpas, en fin, la rutina a la que se acostumbran estos voluntarios. En el campamento de Christianville, quizás sirvió para dar energía a los voluntarios que tras el trasiego de las primeras horas debieron adaptarse rápidamente a una incómoda rutina y a una disciplina cuasi militar. Es el régimen al que deben habituarse los voluntarios por 7 días. La mayoría de ellos se resigna rápidamente al madrugón, a las largas colas para las duchas con agua fría y oscuras, y a dormir en carpas compartiendo con gente desconocida. Es totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado, pero pues ya uno viene ya con una cosa en mente de que tienes que, esta semana que vas a estar aquí, pues hay que bregar con lo que hay allá. Obviamente no hay todas las cosas que uno, todas las facilidades y todas las comodidades que uno tiene, especialmente en el campamento, como que llegar todo cansado de estar trabajando todo el día y llegas allí, estás en un campamento, no hay aire, el agua es fría y todo eso, pero pues yo pienso que el sacrificio vale la pena. El campamento es como una pequeña aldea donde convivimos unas 700 personas y toda la logística está a cargo de la ONG irlandesa Hayden. Es eso exactamente. Hay que tener en cuenta que son 700 personas a quienes yo considero 700 bebés a los que hay que cuidar. Necesitan baños, duchas, agua corriente, infraestructura sanitaria, comida, un lugar para dormir y debemos hacer que sea lo más cómodo posible. Así que hemos creado una especie de aldea en la que debe haber agua corriente, baños, 3 comidas al día, las comodidades de un hogar como una cama decente, un colchón. Hasta hemos puesto un ventilador en las carpas, lo cual es un lujo. La mayoría de la gente se aloja en carpas con configuraciones diferentes. Entre las previsiones están también las emergencias médicas. El doctor puertorriqueño Ernesto Cortés Belén, junto a otros galenos y enfermeras, está encargado de atender cualquier urgencia que pueda presentarse. En el 2004, Habitat para la Humanidad se puso en contacto con nosotros porque ellos encontraron que necesitaban la ayuda de un equipo de primeros auxilios porque muchos de los voluntarios que estaban utilizando venían con ya un historial médico de cierta cantidad de problemas médicos y que las condiciones en las cuales estaban construyendo quizás no eran las mejores para ellos. Pero en vez de decirle a estos voluntarios, no los podemos usar más, decidieron traer el equipo de primeros auxilios. Y en 2004 nosotros fuimos a Puebla
México, y en el transcurso de una semana ayudamos al equipo que construyó 75 hogares. Y desde entonces yo básicamente descubrí que esa era la semana que más me llenaba a mí durante todo el año. Yo básicamente, para mí, esto es casi Navidad. Yo soy como un niño pequeño esperando que llegue esa semana para entonces dejar mi trabajo diario como médico de emergencias en Orlando y venir aquí. Pero no todo es trabajo y sacrificio. También hay tiempo para la recreación y la vida social, con presentaciones culturales, concursos donde los voluntarios muestran su talento, ventas de artesanía local y hasta un bar para juntarse a compartir experiencias. A mis espaldas, un expresidente de Estados Unidos y su esposa clavando y martillando como cualquier voluntario, trabajando para construir una casa que luego habitará una familia haitiana. Mi entrevista con Jimmy Carter después de la pausa. La labor humanitaria del expresidente Jimmy Carter no ha perdido intensidad después de haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz justo hace ahora 10 años. Prueba de ello es su retorno a Haití, la nación más necesitada de nuestro continente. Tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con el exmandatario y esto fue lo que nos reveló. ¿En inglés, no? Yes. Bueno. President Carter, I just met one of the Presidente Carter, acabo de hablar con la propietaria de una de las casas construidas el año pasado. Se llama Ambroise. Me comentó lo agradecida que está de que usted haya venido y que usted le ha devuelto la vida a esta comunidad. ¿Cómo le hace sentir eso? Siempre nos gusta escuchar lo que tienen que decir los propietarios porque llegamos a tratarlos como amigos. En este caso nos fuimos, pero regresamos por segundo año y es muy satisfactorio para nosotros. Me ha gustado mucho ver lo que los propietarios han hecho en sus casas en apenas un año. Han plantado bananos, papayas, flores y a veces hasta palmeras. O sea que cada casa creo que ha sido decorada muy bonita. Ayer usted se reunió con los propietarios a los que ayudó el año pasado, ¿no es así? Sí, y una de las mujeres ha tenido un bebé que nos presentó, otra tiene 5 hijos y la otra tiene 3. Do you think people understand ¿Cree que la gente comprende lo increíble que es que un expresidente de Estados Unidos esté haciendo esto? Bueno, cuando fuimos a trabajar a Filipinas, había 4 presidentes trabajando en una casa. El presidente filipino y 2 de sus predecesores. Así que éramos 4. Bueno, éramos 4, solo uno trabajó y los otros 3 estaban ahí para la televisión. Y la mujer que recibió esa casa vivía en una fosa séptica abandonada con 3 hijas. Cada noche tenían que cubrirla con plásticos, así que estaban muy agradecidas de haber recibido la casa. Creo que debido al ciclo noticioso al que estamos acostumbrados, donde vemos una emergencia aquí y luego saltamos a otra, me da la impresión de que el mundo se ha olvidado un poco de Haití. Sí, ya sé, es una de las cosas que hace Habitat. Es decir, cuando regresemos a casa habrá 700 personas que volverán a Estados Unidos y cada uno en su comunidad le recordará a todo aquel con quien hable lo necesaria que es la asistencia aquí en Haití, porque no se han recuperado del terremoto y además sufrieron un huracán hace poco, como usted ya sabe. Así que la población realmente necesita ayuda aquí en Haití y al mundo hay que recordárselo. Presidente Carter, en mi papel de directora de Asuntos Comunitarios, tengo la responsabilidad de educar a inmigrantes latinos que ven Univisión sobre cómo es el estilo de vida estadounidense y sé que el voluntariado es una parte importante de la cultura de su país. ¿Por qué cree que es eso así? ¿Debido a la fe religiosa o el civismo? ¿Por qué cree que los estadounidenses hacen tanto trabajo voluntario? Creo que es más costumbre que fe, porque la gente de América Latina es muy devota y religiosa, como la mayoría. Verá, fuimos a construir casas a Hungría, donde la gente no sabía lo que era ser voluntario. De hecho, cuando los soviéticos ocuparon Hungría, hicieron a la gente trabajar los sábados por la tarde sin pagarles y lo llamaron a eso trabajo voluntario.
y en realidad a la población no le quedaba otra opción. Pero cuando acabamos nuestra semana allí, muchos venían a trabajar con nosotros como verdaderos voluntarios, así que creo que es sobre todo una cuestión de herencia y costumbre. Cuando nuestro país comenzó a poblarse, la gente estaba en sitios aislados y se tenían que ayudar entre sí a construir graneros y casas, o sea que para nosotros ha sido una costumbre de muchas generaciones. Presidente Carter, una de las cosas que he notado mucho al conversar con la gente es que aquí hay voluntarios que no comparten su mismo pensamiento político. He visto republicanos aquí trabajando. ¿Por qué nos da la impresión de que el país está tan polarizado? Creo que cuando uno trabaja para Habitat, dejas de lado ser liberal o conservador, demócrata o republicano, protestante o católico. Todos trabajan de la misma forma y nos sentimos como hermanos y hermanas en Habitat, a pesar de que tenemos diferentes formas de pensar, política e incluso religiosamente. Esto nos une de alguna manera para darnos cuenta de que todos en el mundo somos seres humanos. Los ricos y los que tenemos posibilidades y todo lo que necesitamos somos muy privilegiados de poder dedicar parte de nuestro tiempo y recursos a otros. Presidente Carter, después de la reelección del presidente Obama, todos hablan de lo influyentes que como comunidad estamos siendo los latinos de Estados Unidos. ¿Qué opinas sobre los hispanos que vivimos en Estados Unidos? Primero de todo, estoy muy agradecido de que haya latinos en nuestro país porque significan para nosotros tanto como los primeros colonizadores que llegaron de Inglaterra y Europa, así que es muy bueno para nuestro país tenerlos. Hay un pequeño pueblo de Georgia llamado Plains de 635 habitantes y unos 90 de ellos son hispanos y son muy buenos amigos nuestros. Van a nuestra iglesia y compartimos con ellos. Creo que la mayoría de estadounidenses empiezan a darse cuenta no solo de que los latinos votan y de que su voto cuenta, sino que significan mucho para nuestro país en todos los aspectos, no solo en las urnas. ¿Cree que la reforma migratoria estará en el plan de gobierno de Obama? Creo que tanto demócratas como republicanos se disputarán quién será el primero que presente una reforma migratoria. Debía haberse dado hace mucho tiempo y opino que esta elección es un recordatorio de ello, porque en 4 años el presidente Obama no ha presentado ninguna propuesta sobre inmigración, pero creo que muy pronto, en su segundo mandato, lo hará y estoy seguro de que los republicanos cooperarán. He querido concluir este programa con mi cándida conversación con el presidente Carter, un exmandatario que se ha dedicado a trabajar por el bienestar y la paz de tantas personas alrededor del mundo y quien ha querido llamar la atención especialmente a la necesidad tan grande que hay en este país, la nación más pobre de nuestro continente, que nos queda tan cerca y en donde hay tanto por hacer. Les quiero dejar con el espíritu de los voluntarios que con su ejemplo y sacrificio nos reafirman que siempre es mejor dar que recibir. Y con un llamado a no olvidarnos de Haití, de su gente y especialmente de sus niños. Los espero en nuestra Georgia a las 6 de la tarde los domingos en Univisión 34 y a partir de las 7 de la mañana en Telefutura Atlanta. Soy la villa